Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. En la era digital, nuestras vidas transcurren, podemos decir, estimados oyentes, entre pantallas, formularios en línea, redes sociales, y existe un crimen silencioso que crece justamente a la sombra del progreso, y es el robo de la identidad digital, sin necesidad de violencia física. Hoy los delincuentes suplantan personas, acceden a nuestras cuentas bancarias, hacen compras, contraen deudas, préstamos, incluso cometen delitos en nuestro nombre. Y este fenómeno, aunque muchas veces invisible a simple vista, pues afecta a millones de personas cada año y representa una grave amenaza tanto para la seguridad individual como para la confianza en el entorno digital. Hoy justamente vamos a hablar con una experta en el tema acerca de lo que se conoce como robo de identidad digital. Eso que ocurre cuando alguien accede sin autorización a información personal. Vamos a darle inicialmente el cordial saludo al director del programa, Carlos Alberto Ramírez Becerra. Muchas gracias, Marian. El saludo cordial para usted, también para Guillermo, para Ana María, la ingeniera, la doctora, la abogada especializada en esto de lo digital, y hemos querido dedicar una serie de programas para la prevención, porque usted bien lo dijo, Marian, hoy estamos súper conectados, hoy estamos frente a pantallas, la del celular, hoy en el celular están las cuentas bancarias, están muchos documentos importantes, y eso es personal, pero si hay una suplantación de identidad en esta era digital, es un peligro letal, real y creciente. Hemos sido víctimas en algún momento, yo personalmente, lamentablemente me suplantaron mi identidad ante el banco, cancelaron mi clave, cancelaron mi tarjeta, cambiaron de dirección, reclamaron las tarjetas, hicieron fraude. Y luego, afortunadamente, el banco pudo investigar y era toda una cadena de delincuencia que estaba afectando el mismo banco y a muchos clientes. Entonces, esto es importante. Acceder a la información confidencial depende también de los permisos que usted dé cuando está instalando cualquiera de las aplicaciones. Veía en estos días un documental de televisión que muchas personas han sido estafadas, burladas, acosadas, porque en busca de un crédito dan permisos para la cámara, permiso para los contactos, y luego son víctimas de chantajistas. Entonces, hoy queremos que ustedes aprendan un poco de la prevención con nuestra especialista. Saludamos a Guillermo Aguilar para que reciba a la doctora Ana María. Gracias, Carlos Alberto, Marian, Ana María, oyentes. Pues ustedes ya prácticamente lo han mencionado todo. El robo de la identidad digital es un delito que está creciendo muy rápidamente en el mundo entero. Hasta hace poco tiempo, cuando un ladrón hurtaba una billetera o una valija con documentos, pues ellos iban detrás del dinero físico, era lo único que pretendían. Pero últimamente en la era digital, con el tiempo, pues los datos pasan a ser los documentos de identidad más valorados y más apreciados incluso que el mismo dinero. La tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, los cheques, en fin. Cualquier otro documento que contenga información personal, pues han pasado a ser objetivo de los delincuentes. Y es increíble cómo ver que en el transcurso de muy pocas horas, minutos por así decirlo, de pronto estamos completamente endeudados, nuestras cuentas bancarias en ceros, y hemos comprado cosas que no tenemos ni idea de qué son o para qué sirven o cómo fue posible que esto sucediera. Ana María, una vez más, bienvenida a Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema porque es de especial interés
para nosotros y para todos nuestros oyentes. Una vez más, bienvenida Ana María y gracias por estar con nosotros. Hola Guillermo, Carlos y Mariana, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por hacerme parte de esta mesa y de este ciclo de conferencias que hemos dado frente al mundo de la ciberseguridad y del derecho digital. Y el tema que hoy nos convoca, como ya lo dijeron ustedes de forma muy magistral, creo que es el día a día, creo que es el reto, creo que es ese tema núcleo que nos reta a todos como sociedad, independientemente de las fronteras, porque sucede en todas partes, casi que de la misma forma, casi que siendo víctimas de las mismas organizaciones criminales. Entonces, creo que la parte de la ciberseguridad sí que es importante para todos nuestros oyentes y pues para nosotros mismos poder ir afinando esas cositas, detectar qué hay anómalo y qué puedo prevenir para no caer. Entonces, muchas gracias por esta conversación de hoy. Un clic y nos sumergimos en el maravilloso mundo de Internet. Es un gesto que se repite cada vez más durante el día. Internet es infinito, accesible y útil a simple vista. Pero tras la pantalla se puede esconder un submundo lleno de oscuridad. Lleno de oscuridad. Bueno, Ana María, es de pronto, ¿cómo podríamos decirlo? Es completamente increíble ver cómo, por ejemplo, puede llegar a suceder que una persona tome un vuelo de Bogotá hacia Europa, por ejemplo, por citar un ejemplo, y que cuando esta persona llegue a su destino y se vaya a bajar del avión y esté pasando los controles de inmigración, pues resulta que hay una orden de captura en su contra, por ejemplo, porque algún bandido ha logrado hacerse con su información personal, le ha robado su identidad, ha cometido delitos a su nombre y esta persona no se ha dado cuenta de nada. Todo ha sucedido en el transcurso de las 10 horas que dura un vuelo entre Sudamérica y Europa, por ejemplo. Casos se han visto, Ana María. Claro, muy interesante lo que pones en la mesa, Guillermo, porque miren, yo sí quiero ver como un punto de partida y de alguna manera claridad. La suplantación de identidad no es un delito que haya nacido con la era digital. Es un delito que toda la vida lo hemos padecido, pero en la era digital se volvió más rápido, se volvió más ágil, se volvió más técnico. Entonces, para las personas a veces termina siendo imperceptible el momento en que pierden el control de su identidad, sino que se dan cuenta cuando ya las consecuencias están, tal cual como lo acabas de contar, Guillermo. Y ahí hay un reto más complejo todavía, diría yo, porque las personas terminan siendo víctimas y revictimizadas, porque ve tú a demostrar que tú realmente eres tú y que fuiste suplantado y que estabas viajando y que realmente no tomaste las determinaciones que debías tomar o que de alguna manera constituyeron esa conducta delictual más bien. Y yo creería que cuando hablamos de este tipo de casos, compañeros de mesa, yo les voy a decir algo que de pronto puede sonar muy triste para los gustos y las, digamos, deseos de las personas. Y es que cuando estemos en un vuelo, no nos conectemos a Internet, así sea desde el servicio del avión. Miren, mientras que usted está disfrutando con conexión a Internet, que toda la vida habíamos añorado y no se había dado, y ahora tenemos toda la posibilidad de tener un servicio en Internet en vuelo, eh, usted, mientras que usted está feliz, tiene su Bluetooth abierto, tiene su sistema de Wi-Fi abierto. ¿Qué puede estar pasando? Usted no sabe quién está ahí en el vuelo. Usted no tiene ni idea a qué red se está conectando. Usted no sabe cuáles son los riesgos o las amenazas que estén en esa red. Con todo el respeto de las aerolíneas, además, porque es que ellas también terminan siendo víctimas y sus redes son hackeadas. Entonces usted está en un momento de placer, un momento donde emotivamente y emocionalmente está disfrutando de algo, pero puedes llegar a ser víctima de este tipo de ataques. Cuando ya llega a tierra, ya todo está devastado, por decirlo de alguna manera. Entonces, vaya usted demuestre en la aerolínea y a las autoridades
que a pesar de que usted estaba conectado en vuelo, no fue usted el que cometió esas acciones. Vas a tener una prueba menos. En cambio, si usted está offline, es decir, fuera de línea, no se conecta, llega a pasar algo en su nombre, cuando usted llegue a tierra, se dé cuenta de lo que sucedió, va a tener una plena prueba de que usted estaba volando. A través de su dispositivo no había conexión. Entonces hay una prueba fehaciente de que usted es inocente y de que usted es víctima. Eso es una cosa que quisiera como anticipar a ese caso que planteas, Guillermo, y que además es demasiado recurrente, pues porque ya se está dando ese servicio de Internet en vuelo de forma muy masiva, obviamente va a generar otros riesgos asociados a esa conexión, donde uno pierde el control, porque además no sabe en qué red está conectado. Y hay daño a la reputación, hay pérdida financiera, robo de dinero, compras no autorizadas, fraude con tarjetas de crédito, a veces publicaciones difamatorias, desprestigio en línea, robo de contraseñas, datos bancarios e información confidencial vulnerada, problemas y consecuencias. Yo creo que vale la pena, Ana María, usted que es especialista en esto, nos diga cómo podemos cuidarnos. Dicen que a veces uno está, digamos, sin datos, no hay señal de datos del servicio que uno esté afiliado y hay de pronto un wifi libre en un parque o en algún lugar y hay personas que se conectan y pueden ser hackeadas en ese momento, pueden ser asaltadas de su información personal. Hablemos un poquitico de cómo prevenir, cómo cuidarnos, cómo evitar ser víctimas de ciberdelincuentes. Muchísimas gracias, Carlos. Y para abordar esa respuesta, yo quiero primero decir una frase. La suplantación de identidad es un delito silencioso, cotidiano y además devastador para las personas. Y la razón es muy clara. Pero ¿qué tal si esa razón la damos a partir de primero entender qué es el robo de identidad? Porque quizás alguno de nuestros oyentes no pueda estar entendiendo este concepto o le sea un poquito difuso, entonces permítame en esto. Vean, el robo de identidad esencialmente es que usan mis datos personales, pero no yo mismo, sino a través de una persona X, que además desconozco, a la que además no le da autorización para que los use. Y se hace pasar por uno, ¿cierto? Por mí, digamos. Marianne, nuestra compañera, el atacante, y utiliza los datos de Ana María Mesa para hacerse pasar por ella, para suplantarla en cualquier entorno digital. Eso ya, esa acción per se, esa acción en sí misma, ya es un delito. Pero además, ¿para qué lo usa nuestra compañera Marianne, que es la que estamos poniendo de ejemplo? Miren, entonces ya deja de llamarse ella y se llama Ana, utiliza el número de cédula de Ana, utiliza el número de pasaporte de Ana, los documentos de Ana, clona los perfiles en las redes sociales, usa el correo electrónico o usa entornos digitales donde se pueden clonar los correos electrónicos para enviar mensajes falsos y captar datos, es decir, un phishing, y logra a veces obtener o fotos íntimas y eso implica un chantaje, una extorsión, o logra hacerle una ingeniería social tal que pueda tener todos los datos de acceso a una cuenta bancaria. Listo. Eso quiere decir que la identidad digital, el robo o el hurto de identidad digital es la suplantación en sí misma, termina siendo un delito que permite hacer ataques financieros a nivel personal, íntimo y a nivel reputacional, y que de alguna manera puede llegar a ser tan grave que una vez se materialice la conducta delictual del atacante, pues ya para nosotros sea demasiado tarde encontrar la persona detrás del delito. Entonces sí es importante, ya entendiendo que es un robo de identidad, también entender que en Colombia sí está penalizado. En el Código Penal, en el capítulo de delitos informáticos, tenemos la Ley 1273 de 2009. Ley 1273 de 2009. Ese tipo de delitos
o ese grupo de delitos más bien, dependiendo de cómo se haya materializado la conducta, va a generar penas sancionatorias a nivel de multas, inhabilitación del ejercicio de la profesión a los que son informáticos y los que son penas privativas de la libertad. Nuestro oxígeno. Queremos ser parte de la solución, no del problema. Ana María, Dime, María. ya que sabemos que esto pues tiene de alguna manera una ley en la que las personas se pueden apoyar para hacer valer lo que les acaba de ocurrir, un robo de identidad digital, ¿cree usted que hay un sector de la población al que afecte más este delito? No sé, tal vez jóvenes, adultos mayores, empresarios, ¿o usted diría que esto es para todos los sectores de la población? Bueno, Marian, realmente lo que estamos viendo en Colombia es que cualquiera puede ser víctima de este delito. Claro que hay unas poblaciones donde hay mayor incidencia, ¿cierto? Por ejemplo, las personas mayores de edad, porque de pronto no son tan hábiles a nivel informático y puedan estar captando su información a partir de cualquier enlace, cualquier correo, cualquier llamada. Pero eso no quiere decir que a cualquier persona no le pueda suceder. Empresarios, personas naturales, porque finalmente aquí no discriminan quién vamos a atacar. Aquí lo que se discrimina es quién termina siendo vulnerable a las técnicas que cada día perfeccionalizan los atacantes, porque esto me da pie para continuar de pronto con la respuesta al cuestionamiento de Carlos y ahondando pues el que nos plantea Marian, y es que quiero enseñarles que se ha detectado unas fases, tres fases principales donde se materializa el delito. Es decir, todo delito informático tiene tres momentos muy importantes para el atacante. Y el primero es el momento de la captura de datos o pérdida de información. ¿Qué quiere decir? Los atacantes todos los días están entrenándose en nuevas técnicas de phishing, que es lo que conocemos como captación de datos personales a través de correo electrónico, o de phishing con B pequeña, que es a través de llamadas telefónicas o a través de redes sociales, como es el llamado farming, o bases de datos que hayan sido expuestas en Internet, exfiltradas y vendidas indiscriminadamente. Entonces, cuando ya el atacante tiene los datos, fase uno, identifica qué puede hacer con esos datos y ese que puede hacer empieza a identificar cómo suplantar a alguien o cómo hacer un uso indebido para poder obtener más datos y ya, digamos, que poderse autenticar ante un banco. Entonces ahí viene esa segunda fase donde se llama o suplantación directa o un uso indebido para provocar la suplantación. Entonces, en esa segunda fase, con los datos que ya recolectaron, quizás tengan lo necesario para abrir una cuenta bancaria en nombre de alguien, solicitar créditos o avances de crédito, suplantar en perfiles de WhatsApp, pedir dinero a los contactos, de pronto cometer cualquier otro tipo de delito financiero que exista, como son, por ejemplo, abrir cuentas donde hay transferencias temporales o lo que llamamos cuenta a cuenta. Entonces tienen todos los datos de Carlos, necesitan entrar un dinero ilícito, blanquearlo, entonces consignan en la cuenta de Carlos tipo 11:30 de la noche y a la 1 de la mañana lo retiran. Pasando por la cuenta de Carlos, blanquean el dinero porque tienen entrada y salida. De ahí que los bancos permanentemente están haciendo técnicas para mejorar esa situación de que puedan utilizar nuestras cuentas mientras que dormimos. Entonces te ponen doble factor, te ponen imágenes, te ponen confirmación de transacción. Y ahí, dependiendo de cómo usted haya perfilado el uso de su cuenta, pues termina siendo, digamos, el canal de protección. Y la última fase ya precisamente es capte los datos, mire qué puedo hacer y hago técnicas de suplantación a ver si lo logro. Y al final, en esa tercera fase, se materializa el delito, es decir, hay un lucro o hay un daño. Ese lucro es que logran loguearse a una cuenta o logran obtener dinero por rescate. Finalmente, digamos que estos escenarios donde permite materializar el delito, nosotros como víctimas podemos llegar a ser unos actores muy fuertes, porque desde la primera fase, compañeros, tenemos que empezar a dudar de cada cosa que nos llegue.
correo que nos llegue, mensaje de texto que nos llegue, llamada que nos llegue. A la llamada, concluyamos. Uno podría responder, qué pena, si yo tengo una cuenta bancaria en ese banco, yo voy directamente, gracias. Cuelgan, toman nota de quién llamó, es decir, el número y la hora, con fecha. Si es por un mensaje de texto, por favor, llamen al banco primero y pregúntenle si están mandando esa campaña antes de abrirla. Si es por correo electrónico, lo mismo, llamen al banco o reenvíen el correo sin abrir nada, sin entrar a ningún enlace a los correos receptores en los bancos donde ellos analizan esos correos antes de que usted le haga caso. Ahí estamos siendo actores desde la primera fase, evitamos la segunda y obviamente no vamos a sufrir con la tercera, compañeros. Ana María, usted hace unos instantes estaba precisamente hablando de la ley que sanciona este tipo de delitos. El solo delito de suplantación de identidad, ¿qué pena puede acarrear? Ahora, se sabe que si no es solamente el delito de suplantación, sino que al suplantar el delito se comete otro tipo de delito aparte, como robo, como estafas o cosas de esas, pues se sabe que la pena va a aumentar de acuerdo con las cuantías o con cuántos delitos más se deriven de este. Pero el solo delito de la suplantación de la identidad, ¿qué penas acarrea, Ana María? Bueno, mira, en la ley 1273 de 2009 hay, primero que todo, un tipo penal que se llama violación de datos personales. Entonces, entendiendo que la suplantación es parte de nuestra identidad, los datos que suplantan, entonces estaríamos hablando de que inicialmente se tendría que identificar como una violación de datos personales, que es el artículo 269F, el cual dice, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. Entonces ahí cualquier conducta que usted haga con datos de terceros está ahí encuadrada, no solo para el tema de suplantación de identidad, pero además ahí ya pasamos de la descripción de la conducta a la sanción. Y la sanción es de 48 a 96 meses y multa de 100 a 1000 salarios mínimos. Ahí ya tenemos una, digamos, una conducta identificada claramente frente a la violación de nuestros datos por un tercero. Pero además esta ley genera un artículo de circunstancias de agravación, es decir, a veces podemos estar siendo víctimas de suplantación por alguien con el que tenemos confianza, con el que tenemos cercanía. Permítame, leo esto. Artículo 269H. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere. Y entonces dice, numeral tercero, aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera un vínculo contractual con éste. Ahí ya tenemos no solo la pena sancionatoria a nivel económico, a nivel de prisión intramural, sino además una agravación punitiva en el momento que haga el juez una tasación de la pena, es decir, una ponderación de cuántos años de cárcel le va a dar. Pero si además a eso le sumamos que la persona con la que tenemos confianza que cometió el delito es una persona dentro de una institución, de pronto es el administrador del sistema, en esas mismas circunstancias de agravación está el numeral octavo. El que acabo de leer es el numeral tercero. Está el numeral octavo que dice, si quien incurre en estas conductas es responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con sistemas de información procesadas con equipos computacionales. En esencia, entonces, compañeros, aquí tenemos de todo. Tenemos prisión intramural, tenemos la parte económica, ¿cierto? Y tenemos una posible inhabilitación del ejercicio de la profesión si quien ejerce la conducta delictual, es decir, el sujeto activo de la conducta,
termina siendo el administrador del sistema. Digamos que la víctima no es una persona natural con su cuenta, sino una empresa, que sucede mucho además. Entonces, ahí tenemos, Guillermo, los tipos de sanciones que tenemos. En resumen, la suplantación de identidad en Internet es una amenaza real y debemos tomar todas las medidas para protegernos. Y si seguimos la precaución básica y estando atentos a posibles señales de suplantación de identidad, podemos reducir el riesgo de convertirnos en víctimas de este delito en línea. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestra invitada, la doctora Ana María Mesa, para que nos siga indicando cómo prevenir, cómo protegernos de este ciberdelito.